Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto. Primer culto del año, ¿verdad? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos das, por este nuevo año, Padre Celestial, que nos permites estar en tu casa, Señor. Estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre y así para aprender de tu palabra, Padre Celestial. Recibe estos cantos como un olor grato a tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos martes, último culto de oración del año. Ayer, ¿verdad? Último día del año y ahora nuevo día del año. Ya empezamos con el pie derecho. Vamos a empezar cantando en estos tres himnos. El 22, 23 y 24, que van seguiditos. Vamos a cantarlos. Hablan sobre lo poderoso que es el Señor y de lo que nosotros debemos hacer, que es bendecirlo. Bendeciré al Señor, su alabanza en mi boca estará. De mi Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su Bendeciré al Señor, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. De todos mis temores me libró. Santo, 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 poderoso Dios. Santo, poderoso Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, bendito es el Señor, engrandecido sea Dios. Bendito es el Señor, sea Dios. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi. Bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo temo, Señor, y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de
la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Amén, bendita sea la roca de nuestra salvación. Vamos a leer un salmos, el salmo número 133. Y se pone de pie cuando lo tenga. Lo vamos a leer todos juntos. Salmo 133. Amén, lo leemos todos juntos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Puede sentarse, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos para bendecir el nombre del Señor. Vamos a cantar el 53, que dice: Jehová está en medio de ti. ¿Lo creen? Amén. Vamos a cantar 2 veces. Jehová está en medio de ti, te salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con canto. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Te salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Vamos a cantar también el 432, declarando que vamos a estar firmes, empezando el año y vamos a estar firmes. Gloria a Dios. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, puedo en él confiar, es cual la roca eterna de los siglos, firme estaré, nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos,
puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos. Me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna. Nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, es cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, que nada nos mueva porque tenemos a la roca eterna, ¿verdad? Vamos a seguir cantando el 532. A combatir. Vamos a estar firmes combatiendo contra lo que venga, ¿verdad? Este año vamos a declarar que va a ser un año bendecido, pero siempre pasan circunstancias y debemos de estar firmes. A combatir nos llena la guerrera del buen Jesús que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria cena. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te contiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro salva, salir y luchar, se vuelvo capitán, pues ya lo sé. Salvador que honor y gloria a todos tributa, pues ya los suyos gozan plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Tu brazo extiende en esta lucha contra el mal. Vamos a continuar cantando el 528, Siervos de Jesús.
Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos libres del pecado. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del rey. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su guerra del deber, él nos da poder, él nos guiará a salir. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Todos vamos a vencer, firmes y fuertes. Vamos a darle el tiempo a nuestros hermanos de las ofrendas. En nombre del Señor Padre, bendito en esta hora, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre, en esta hora te pido por esta ofrenda, Señor, que tú la bendigas y la multipliques, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Los anuncios, hoy es jueves. Mañana viernes tenemos la célula, ¿verdad? Y el domingo es primer domingo del mes, del año, culto de Santa Cena a las 7 de la mañana. Y los caballeros en la tarde, a las 4. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno más. Es el 431. Se va. Dice, en Jesús pues confía. Tentado no será, ceder es pecar, mejor es confiar. Valor pues cristiano, domina tu mano, Dios puede librar de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debe por siempre ensalzar. No manches tus labios
y Él nos va a hacer vencedor. Hasta aquí hemos alabado nuestros cantos, dejamos el tiempo con la palabra. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Se lo bendiga, hermanos? ¿Nadie se quemó? ¿Le hizo daño la comida? Ni comimos, dice. Qué bueno, hermano, yo creo, venía meditando, reflexionando, y hoy hemos cumplido lo que la Biblia dice, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Creo que empezamos bien este año en su casa, alabando al Señor, buscándole, y sin duda pues Él dará, hermanos, una amplia bendición a nuestra vida. Pero hay que ser constantes. Una de las cosas que los cristianos, y casi por lo general muchas personas, es que empezamos bien y a medida vamos avanzando el tiempo, vamos disminuyendo, ¿verdad? Decía mi papá, tiene arranque de mula vieja. Que la mula se levanta y de repente cae otra vez, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, es estar en la casa del Señor y abrir su palabra y seguir adelante, ¿verdad? Los tiempos que vienen lamentablemente no son buenos. Quizás no en el aspecto quizás económico. A lo mejor muchos van a ser prosperados este año. Muchos van a recibir la bendición del Señor. No estoy hablando de eso, sino más bien, hermanos, tiempos difíciles donde los valores cristianos van en disminución. Los valores cristianos, los principios bíblicos, no están tomados como deberían de ser. Y muchos del pueblo del Señor caemos en esa situación, ¿verdad? Haciendo las cosas como nos da la gana, no tomando en cuenta lo que el Señor dice en su palabra. Y a eso me refiero, ¿verdad? Puede ser que prosperados económicamente usted no tenga ningún problema este año. Pudiese ser ni de salud, que usted esté muy saludable, muy fuerte. Pero ¿qué tal nuestra vida espiritual? ¿Qué tal, hermanos, como dijo el apóstol Pablo refiriéndose a Demas, ¿verdad? Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Se fue amando al mundo. Y por eso digo tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Firmes y adelantes. Huestes del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Así que todos los jueves le invitamos a que esté acá estudiando la Biblia. Le tengo una buena noticia, ya casi terminamos con David. Ya casi terminamos. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad? Solo nos va a quedar pendiente prácticamente una reflexión más con el cierre. Y espero que sea así, un cierre fabuloso, maravilloso para nuestra vida. Porque la penúltima que tenemos siento que está también muy retadora para nosotros, hermanos, y por eso le dije, ¿verdad?, que hay que cuidarnos porque los tiempos pueden ser muy difíciles y muy peligrosos también. Y el estudio número 23 de esta serie, cuando los piadosos actúan como necios. Cuando los piadosos actúan como necios, hermanos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque veo aquí muchos piadosos, pero a veces los que son piadosos pueden actuar como necios, y ahí hay un peligro. Pero lo vamos a ver qué dice la Escritura, ¿verdad? Porque, bueno, la verdad ha sido algo amenazador. Está ahí creo que ahí está el tema, ¿verdad? Cuando los piadosos actúan como necios. Entonces, ¿y qué pasó aquí, verdad? Pues la palabra de Dios tiene este relato. Vamos a orar antes para entrar ya directamente. Lo voy a sacar antes de las 7:30. Así que se va a cumplir, ¿verdad?
Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por esta bendición maravillosa que nos has dado de iniciar este primer día del año 2026 en tu casa, Señor, alabando tu nombre. Toma, Señor, pues esta adoración que hemos hecho, estos cantos, así como una ofrenda de olor grato, Señor, de reconocer que tú eres el Dios eterno, Dios fuerte, poderoso, y que juntos, Señor, podamos, así como lo hemos hecho, iniciar este año con esa actitud de estar en tu casa, sea, Señor, por siempre, que nuestro deseo sea siempre, como dice tu palabra en Salmos, Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno, Señor, tener esas disposiciones. También, Señor, como la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice que no dejemos de congregarnos, que podamos, Señor, tener ese ánimo, seguir adelante. También, Señor, que nuestra mente sea instruida a través de tu palabra, fortalécenos, Señor, y que cada día podamos aprender, edificar nuestras vidas y caminar, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus propósitos. Danos pues esa sabiduría, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estudio número 23 dice cuando los piadosos actúan como necios. Iniciando esto, la sola edad no es garantía de madurez ni de libertad del error. En otras palabras, usted puede decir, yo hermano, yo tengo 50 años, a mí nadie me va a mover. Tenga cuidado. No, yo me sé la Biblia, yo he madurado, nadie me va a hacer caer en el error. Cuidado, hermanos. Porque cuando pensamos así, estamos cerquitita, ¿verdad?, del platanazo que vamos a dar, ¿verdad? Y tal como lo dijo Eliú le dijo a Job en cierto momento, no son los mayores los sabios, ni los viejos los que descienden o disciernen lo justo. No, ¿verdad? O sea, pues, yo sé que la Biblia dice que en las canas está la sabiduría, lo cual es muy cierto, pero aún el más sabio, aún el más maduro, puede caer en el error, hermano. Puede caer en un pecado, ¿no? Y yo creo, hermanos, como lo dijo un escritor de apellido Sanders, él dijo, nadie debe aspirar a ser un líder en la obra de Dios si no está preparado para pagar el precio mayor que el que están dispuestos a pagar sus contemporáneos y colegas. En otras palabras, el verdadero liderazgo exige siempre un alto costo al hombre en su totalidad. Y cuando habla al hombre es a la humanidad, a todo cristiano, ¿no? Y cuando más eficiente sea el liderazgo, mayor es el precio que se deberá pagar. En otras palabras, hermanos, entre más involucrados estemos, más hayamos avanzado en la obra del Señor, en conocimiento, mayor es el precio que hay que pagar. No lo quiero asustar, porque también la recompensa es grande. Porque también, hermanos, la comunión con Dios es maravillosa, ¿no? Y oiga bien esto, cuando un líder espiritual se desvía de las cosas de Dios, ¿qué es el problema? Las consecuencias por lo general son devastadoras y tiene consecuencias de largo alcance. Estoy enfatizando cuando un líder se aleja de las cosas de Dios, ¿sí? O se desvía, ¿no? Pero también va para todos, hermanos. Cuando los hombres y mujeres que parecen ser portadores de ese ejemplo del mensaje de Cristo abandonan ese mensaje, ya sea por sus acciones o porque sale de sus labios, dejan una estela de destrucción en el cuerpo de Cristo. O sea, hermano, hay que cuidarnos. Este mensaje es para que nos cuidemos. Para que nos cuidemos. Porque nosotros que hemos dado testimonio de Cristo, debemos de mantener ese mensaje. ¿Verdad? Debemos de mantenernos, ¿no? Pase lo que pase. Porque las consecuencias de caer pueden ser muy duras.
muy difíciles, ¿no? Y yo creo, hermanos, que para mí sería maravilloso decir que con el paso de los años automáticamente nos volvemos mejores, o que cuando más caminemos con el Señor, más inmunes estaremos del pecado. Me gustaría decir eso, pero eso no es, sin embargo, el caso, ¿verdad? Usted debe de tenerle miedo al pecado, pero un miedo, hermanos, terrible al pecado. Así como le teme a una serpiente venenosa, a un coralillo, un coral, o a un león de esos salvajes, ¿no? Usted sale huyendo. Así debemos de tenerle miedo al pecado, ¿verdad? Y cuando vea el pecado, igual como huye de la serpiente, huyamos del pecado, hermanos. Está haciendo énfasis en eso, ¿no? Pero también, hermanos, jamás estaremos a salvo de la tentación del pecado. Yo quiero dejarle bien claro esto. Jamás vamos a estar a salvo de la tentación del pecado. Y muchas veces los que sufren las caídas más aparatosas son los que más tiempo han andado con el Señor. Porque como están más altos, ¿verdad? En ganas te rebotan cuando caen. Porque entre más cerca han dado uno del Señor, el golpe es más duro. Ahora, no quiero... yo como no andaba cerca del Señor, también va a caer, hermano, y va a ser dura la situación, ¿no? Y no será, hermanos, hasta que estemos con el Señor. Grábese bien esto en su mente. No será hasta que estemos con el Señor que seremos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser, perdón, ¿sí? Y eso de que podemos estar más allá de la tentación del pecado es algo que no existe. Aquí, hermanos, todos somos vulnerables al pecado. Todos los que estamos acá. Todos. Y los que no están acá, peor todavía. Todos estamos, hermanos. Tenemos debilidad. Las defensas se bajan con el pecado. Lo vamos a ver en esta tarde porque en el segundo libro de Samuel, busque 2 Samuel ahí, versículo 24, tiene también su pasaje paralelo, que está en 1 Corintios capítulo 21, así que vamos a estar parte de 2 Samuel 24 y parte de 1 de Crónicas 21, pero no se preocupe, ahora busque 2 Samuel 24, ¿no? Aquí, hermanos, en este pasaje tenemos un vívido relato y un trágico ejemplo de esto. Cuando David, fíjese que aquí David está casi en los últimos años de su vida, cometió un pecado que trajo, hermanos, unas consecuencias a miles de personas. A miles, ya lo va a ver, afectó a miles de personas. Ese error, ese pecado que él cometió, ¿no? Y es probable que este relato que vamos a tener ahí en 2 de Samuel 24 haya tenido lugar inmediatamente después de la guerra entre Israel y los ancestrales enemigos que ellos tenían, que eran los filisteos. Los filisteos no querían, hermanos, a los israelitas, ¿no? Pero es interesante que cuando usted lee en Crónicas, ahorita no lo busque, después quizás en su casa, cuando lea 1 de Crónicas 21, en el capítulo 20, al final, dice que mataron a un descendiente de Goliat. ¿Se acuerda de Goliat, verdad? Pero quedaron algunos todavía. Entonces, al final del capítulo 20 de 1 Crónicas 20, al final de ese capítulo, dice que mataron a un grandote, a un gigantón. En otras palabras, ya había pasado, ¿verdad? O sea, que este relato está como al final de esa derrota del gigante. Entonces, David derrotó al gigante Goliat. Y aquí también hay una derrota para otro semejante a Goliat, ¿no? Entonces, en las dos hubo victoria. En las dos escenas ganaron los israelitas.
Primero David y después los valientes de David también, que fueron los que hicieron eso, ¿no? Pero en este momento, hermanos, fue que David cometió un error, un pecado. Fue un error, pecado, hermanos. Los errores también son pecados, los pecados son errores, ¿no? Así que decíamos, en primer lugar, hermanos, vamos a ver explicación de una pésima decisión. Y mucho cuidado con las decisiones, hermanos. Ya anteriormente hemos estado hablando, mucho cuidado con las decisiones que tomamos. A veces tan sencillas como que uno dice, no, ¿verdad? Sí, no, así no voy a orar esta noche. No voy a leer la Biblia. No crea que son decisiones. En la vida cristiana, hermano, no hay decisiones intrascendentales. Toda decisión es trascendental. Así que en las decisiones que vaya a tomar, sobre todo respecto a nuestra relación con Dios, tengan mucho cuidado. No lo estoy amenazando, le estoy animando a que oremos mucho cuando tomemos decisiones. Entonces decíamos que David fue vencedor precisamente en la primera batalla contra Goliat, y también lo fue en esta última que se menciona ahí en Primera de Crónicas 20, ¿no? Sin embargo, hermanos, después de la batalla y de la victoria, David se vuelve vulnerable. Así estaba David. Y ya lo hemos dicho anteriormente, nos volvemos más vulnerables inmediatamente después de las victorias. Fíjese bien. Y es ahí, hermanos, cuando Satanás pone la trampa. Así que después de una victoria hay que tener mucho cuidado, porque uno está muy vulnerable, porque dice uno, las puedo con Dios. Ya Dios, y como dije en otra ocasión, ¿verdad? Aquellos que dicen, soy el hijo favorito de Dios. Está bien, yo respeto eso. Pero eso implica, hermanos, una enorme responsabilidad. ¿Sí? Y está bien, yo quisiera ser favorito de Dios. Pero yo sé que eso requiere o involucra una enorme responsabilidad. ¿Sí? Pero anhelemos, ¿verdad? Anhelemos tener un corazón como el corazón de David. Entonces veamos qué fue lo que sucedió en esto, hermanos. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 24, ahí tenemos el versículo 1. Dice así: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Miren lo que sucedió, hermano. E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Miren, hermanos, algo tan sencillo que David dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios estaba enojado con Israel. Estaba molesto Dios. No sabemos exactamente por qué estaba molesto o enojado contra la nación. Pero cualquiera que haya sido la razón de ese enojo, también lo estaba David. Ahí estaba un poco molesto, ¿no? Y un poco contrariado y fastidiado, dijo: ve y cuenta a Israel y a Judá. Censar quiere decir contar. ¿Sí? Y mire qué sucedió en el versículo 2. Ahí léalo porque eso no aparece, ¿verdad? Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Eso dice el versículo 2, ¿verdad? ¿Qué dijo David? Se lo pongo en mis palabras: quiero saber cuántos habitantes tenemos en el país. Ahora, hay eruditos bíblicos, estudiosos de la Biblia, que dicen que su motivación era saber cuán numeroso era su ejército. En otras palabras, ¿qué quería saber David, hermanos? Creo que está ahí en la siguiente, ¿verdad? Su motivo no declarado era el orgullo. Quería saber cuán poderoso era en realidad su país, cuán vasto era su reino y cuán impresionante su ejército. No lo dice directamente ahí, pero parece ser que David tenía ese anhelo de saber cuán fuerte era
cuánto él tenía, cuánto influencia podía tener, ¿no? Y en ese momento recibió un sabio consejo. Sigamos leyendo el versículo 3. Recibe un consejo que lamentablemente desechó. No lo tomó en cuenta. Mire, Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 3. Joab viene y le dice: David, espero que Dios te multiplique la nación de Israel 100 veces durante todos los años de tu vida. ¿Por qué insistes en hacer esto? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea que Joab, hermanos, al hacerle esa pregunta, le dio un sabio consejo. Pero David no lo captó, David no lo supo discernir, ¿no? Y si lo hizo, su respuesta fue, ¿verdad?, muy contundente, ¿no? Le dice, ve y hazlo. Mire, ¿verdad? Ve y hazlo. Y eso fue lo que hizo Joab precisamente, ¿no? Pero en Primera de Crónicas, no lo busque, que se lo voy a poner para que usted lo vea bien. Dice, aprendemos más en cuanto a esta decisión. Fíjese, Segundo Crónicas 21:1, después lo lee usted. Satanás se levantó, el mismo pasaje, hermanos, la misma situación, pero en Segundo Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Miren qué interesante esto, hermanos, porque allá en Segundo de Samuel dice que Dios estaba enojado, molesto, e incitó. Pero aquí dice que era Satanás el que incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y aquí es donde nos agarran los que no creen en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que aquí dice una cosa y aquí dice otra? ¿Quién fue? ¿Fue Satanás o fue Dios? ¿Verdad? Esa es. Y ahí lo dice claramente, que allá fue Dios y acá fue Satanás, ¿no? Pero déjeme decirle que esa es una afirmación misteriosa, ¿sí? Que el enemigo fue directamente responsable de poner en la mente de David, porque dice ahí, ¿verdad?, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese ese censo. La verdad, hermanos, de que le voy a decir una cosa, ya me voy a adelantar quizás, ¿verdad? Pero entre uno más se está alejando de Dios, se está acercando a Satanás. ¿Me debe entender, hermano? Entre más se esté alejando de Dios, se está acercando a Satanás. Así de sencillo. Así que usted vea cómo va a ser, ¿verdad? Pero le repito, y el mismo apóstol Pablo nos dice ya en Segunda de Crónicas, en 2 Corintios 2:11, no lo busque, dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿no? Porque, y esa palabra maquinaciones, precisamente tiene su raíz en la palabra mente. Entonces podríamos decir que no ignoramos su habilidad para meterse en nuestras mentes y dirigir nuestros pensamientos. Ojo, por favor, Satanás no puede poseer a ningún cristiano. ¿Están conmigo, no? Eso usted téngalo seguro, que Satanás no le va a poder poner un sapo en su panza, porque algunos piensan todavía, ¿verdad? Me pusieron, no, hermano, Satanás no puede poseer a ningún cristiano, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. O sea, eso debemos tenerlo bien seguro, ¿sí? Así que no le diga a nadie, ¿verdad? Estás ensatanado, ¿verdad? Porque Satanás no puede poseer, hermano. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya lo recibió, Satanás no lo puede poseer. Pero, aquí en el pero, sí puede influenciar nuestra mente. Sí puede influenciar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y ahí es donde está el problema.
Porque nosotros nos involucramos, ¿no? En eso, pero le repito, entre más lejos estemos del Señor, más cerca de Satanás, y Satanás va a tener mayor control sobre nuestra mente y pensamientos. Así, hermano. Y eso fue lo que sucedió con David. Eso fue lo que sucedió. Satanás me incitó en sus pensamientos íntimos diciéndole: ¿por qué no empiezas a contar a la gente? Veamos lo grande que es tu reino. ¿Por qué no haces un inventario de lo grande que ha llegado a ser tu país? Eso le estaba diciendo. Y ya va a ver por qué, ¿verdad? Y Joab se lo advirtió. Joab le dijo que no lo hiciera, pero la palabra del rey prevaleció. El rey dijo: aquí yo mando. Así que te digo que lo cuentes y lo vas a tener que contar. ¿Verdad? Y como dice el refrán, donde manda el capitán, no manda quién. Proverbios 51. Entonces, hermano, pues sí, lo tuvo que hacer. Y David, hermanos, había alcanzado, por supuesto, una posición tan indisputada como, o sea, no había discusión en cuanto a su calidad como rey en Israel, ¿sí? Pero ¿sabe cuál era el problema? Que David a nadie le daba explicaciones de sus actos. David a nadie le daba explicaciones de sus actos. Podía hacer todo lo que a él le viniera en gana. Así de sencillo, ¿no? Prácticamente sin ninguna oposición. Cualquier similitud con la actualidad es simple coincidencia, ¿verdad? Pero así estaba, hermanos, ¿verdad? No había oposición. Y aún tratándose de alguien como Joab, porque Joab era un muy cercano y un general muy valorado, ¿no? David podía decir: sí, yo sé que eres un buen general, pero tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Tuviera o no tuviera razón, su palabra era la que se cumplía. Y necesito repetirle algo a usted, hermano, y yo quiero que usted lo tenga en su mente, y a partir de este día usted empieza practicando, si no lo estaba practicando, ¿no? Vivir sin tener que responder a nadie por nuestros actos es peligroso. Oiga bien, y se lo repito en cámara lenta: vivir sin tener que responder a nadie por nuestros actos es peligroso. No importa la posición que tengamos. Es algo muy incierto. Y así sucedía con David. No le respondía a nadie. No rendía cuentas, ¿no? Y si usted, hermano, se encuentra en la precaria posición de tener una autoridad incuestionada, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, ¿no? Y en realidad, hermanos, le estoy aconsejando que elija a un pequeño grupo de personas de confianza a quienes pueda voluntariamente dar cuenta de sus actos. Y aquí le quiero dar una aplicación. Lo primero que usted tiene que hacer, si usted quiere ser una persona que va a ser victorioso en las situaciones, usted tiene que aprender a rendir cuentas. ¿Y a quién, hermano? Me voy a jactar esta noche. Al pastor. Fíjese. Yo agradezco a los hermanos. Algunos hermanos me dicen: hermano, no voy a poder llegar. No voy a poder llegar. Me explican algunas cosas, ¿verdad? Pero de 90 que somos, ¿sabe cuántos hacen eso? 4 quizás. 4. ¿Verdad? Y
Por ejemplo, el martes nadie tocó la batería. Nadie la tocó. Pero nadie la tocó porque no vinieron, ¿verdad? No sé si al hermano Omar le dieron, el hermano no va a poder llegar. No sé, ¿verdad? A mí no me dijeron. Y no estoy enojado, sino que estoy haciendo una aplicación. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que se ausentan de la iglesia y no me dicen nada. Y yo le digo, yo no es que me jacte, no, el beneficio va a ser para usted, no para mí, hermano. De hecho, cuando yo voy a faltar, no voy a venir, yo le digo a los hermanos, hermano, no va a poder llegar, ¿verdad? Porque yo no soy burro sin mecate, hermano. Yo tengo que estar sujeto, ¿verdad? Y ahora que hermano Leonel es mi jefe, imagínate cómo estoy ahora. Pero tengo, hermanos, que reportarme aún hermanos, a nuestras autoridades. Pero muchos no quieren rendir cuentas, ¿verdad? Entonces se ausenta y quiere que el pastor esté preguntando, hermano, ¿por qué no vino? Y sí hay que hacerlo, ¿verdad? No es que esté malo hacerlo, pero el que tiene que reportarse, rendir cuentas, es cada uno de nosotros, hermano. Cada uno, ¿verdad? Dice, hermano, fíjese que no pude ir por esto, no me congregué. ¿Sí? Entonces lo primero que usted tiene que aprender es a rendir cuentas. A rendir cuentas. Al liderazgo. Le caiga bien el líder o no le caiga bien. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender. David, hermanos, él andaba así, ¿verdad? Sin rendir cuentas. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, si usted se va a ausentar de los servicios de la iglesia, informe, ¿no, hermana? ¿Verdad? Porque algunos no es que piden permiso, no que no voy a llegar. O sea, no están pidiendo permiso. Y yo le digo una cosa, cuando va a faltar al trabajo, pide permiso o informa, ¿sí o no? ¿Verdad? No voy a llegar, dice. ¿Y por qué cuando no va a venir a lo que Dios dice que hagamos, no decimos nada? ¿Sabe por qué? Porque somos burros sin mecate. Perdón por los burros, no tienen la culpa. Somos burros sin mecate, hermano. Porque sí, al jefe, a la empresa, usted se reporta y dice que no va a llegar. ¿Y por qué cuando no va a estar con los hermanos, no dice nada? Y repito, para mí no es el bien, hermano, es para cada uno de nosotros. Eso es lo que estoy enfatizando, ¿no? Y ese fue el problema de David. No le rendía cuenta a nadie, ¿verdad? Y él tenía como un liderazgo desbocado y sin límites. Y eso es peligroso, hermano. Que usted no esté sujeto a nadie es peligroso. Muy peligroso, ¿no? Y son muy pocas las personas que pueden ejercer bien esa autoridad designada, ¿no? Y ni siquiera en el caso del anciano y piadoso rey llamado David pudo sostener eso, ¿sí? Y su decisión de censar, mire, porque fue algo tan sencillo, empezar a contar a la gente. O sea, no fue un pecado como el de Betsabé, ¿verdad? Que tremendo, mandó a matar. No, aquí fue a censar a la gente, al pueblo, ¿no? Pero de hecho, hermanos, esta decisión que tomó David revela un par de debilidades en la vida de David en esos momentos. Veo dos debilidades acá. La primera debilidad es que David había perdido la sintonía con Dios. Oiga bien, David había perdido la sintonía con Dios. No vemos que David estuviera orando. Ve ahí el versículo, el capítulo 24. No estaba orando,
No estaba buscando la dirección divina o escudriñando las escrituras antes de tomar una decisión. Simplemente decidió hacerlo. Así. Por eso le estaba diciendo, hermano, tenga mucho cuidado en las decisiones que va a tomar este año y en el futuro. Consulte, hermano. Pregunte, coméntelo. Aquí estamos nosotros para escucharle. Pero insisto, hermanos, es para su bienestar. Hermano, pienso hacer esto. ¿Qué me aconseja? Esto tengo pensado hacer. ¿Qué me aconseja? Yo le digo, oremos, hermano, a ver qué nos dice Dios. Pero no, toman las decisiones, se meten en problemas y después dicen, ¿y cómo hago, hermano? Ayuda. Ya es demasiado tarde. Porque había perdido la sintonía con Dios. Entonces, entre más, por eso le decía, entre más se aleja de Dios, más se acerca al cachudo, más se acerca al enemigo, y el enemigo lo va a cornear, lo va a dejar todo apaleado, como va a ver en esta situación, ¿no? Entonces, hermano, simplemente David decidió hacerlo. Alejado de Dios, no le consultó, y va a ver los problemas que se metió. Y la segunda debilidad que vemos, hermanos, es que David no le rendía cuenta a nadie a su alrededor, tal como lo dije anteriormente, ¿no? Y lo cual era un descuido peligroso. Así que insisto, mire, yo les amo a ustedes, les aprecio, quizás no se los demuestro, soy así un poco serio, aburrido, cara larga, pero de veras los aprecio, hermano. Yo los aprecio, ¿verdad? Y si usted se acerca a mí y le puedo ayudar, yo con gusto le ayudo. Con gusto, ¿no? ¿Verdad? No tenga miedo por la cara que tengo. Pero le insisto, yo los aprecio, a todos mis hermanos. Les aprecio. Quizás no me relaciono con todos, porque tampoco uno se puede relacionar con todo el mundo, porque lo más que puede tener uno de amistades son 3 o 4, como hemos visto con David. ¿Verdad? Pero el aprecio es para todos. E insisto, hermano, si usted lléveme al tal lugar, y si puedo, lo hago. Si no puedo, pues no. ¿Ve? Entonces, pero David no le rendía cuenta. Rinda cuenta, hermanos, por favor, rinda cuentas. Y diga, hermano, no pude llegar porque esto me pasó. Esto me pasó por eso. Yo quería estar ahí, pero no pude. Y aunque diga, ¿verdad? Como dijo el hermano Hernán, mira, a veces estoy bien, pero no tengo ganas de venir. Está bien, ¿verdad, hermano? No tenía ganas de venir, hermano. No viene por eso. Pero rinda cuentas. ¿Sí? Rinda. Y le repito, hermano, eso no es que estemos tratando aquí de, hermano, usted quiere controlar todo. El beneficio va a ser para usted, para su vida, ¿no? Pero miremos, hermanos, lo que sigue después de esa pecaminosa decisión que tomó David. Censar el pueblo, no consultó. Yo espero que usted de aquí en adelante, por eso le digo, va a tomar decisiones. Y tomar decisiones, hermano, esto hice, ¿verdad? O esto voy a hacer, cualquier situación, cualquier decisión. La ilustración, hermanos, de una conciencia molesta. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, versículo 2 Samuel 24:10. Mira lo que dice. Pero después que levantó el censo, la conciencia de David comenzó a molestarle, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia al día, ¿verdad? Por eso la tengo ahí, ¿verdad? Biblia al día. La otra versión dice algo, pero esa es la idea, ¿verdad? Después que levantó el censo, la conciencia de David comenzó a molestarle. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué podemos aprender nosotros? Que por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la característica, ¿no?, de un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando hacía algo incorrecto, él lo reconocía. Él lo reconocía, ¿no? No era perfecto, por supuesto, ¿no? Pero hasta el día de su muerte tuvo un corazón sensible para Dios.
Y eso es lo importante que usted y yo debemos de tener, un corazón sensible, hermanos. Dice que la conciencia comenzó a molestarle. Su conciencia, ¿sí? Y esa palabra, molestarle, ¿verdad?, es una palabra fuerte, significa ser atacado, ser agredido. Y en ocasiones dice que se utiliza para referirse a una ciudad cuando era destruida. Entonces, ¿qué estaba haciendo la conciencia de David? Molestándole, no lo estaba dejando quieto, ¿no? Implica la idea de ser desgarrado, mutilado. En otras palabras, hermanos, David tenía la sensación en lo más profundo de su ser de que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Tenemos esa conciencia, hermano? Que cuando hemos hecho algo malo, ¿no estamos contentos? ¿Tiene la conciencia usted? Bueno, un día que falte, no importa. Como decía mi mamá, gran poder. Cuando uno dice, hermano, algunas cosas, un día que no ore, no hay problema, hermano. Uno, dos hermanos que odie, creo que. Y amo a 50 y solo a 2 odio. No hay problema. ¿Cómo no, hermano? Y si la conciencia nos está molestando, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Porque el pecado y Satanás me va a decir, no, me dice, con 2 que odias no hay problema. Hasta 3 te voy a dar chance que odias, pero ¿qué va a empezar a suceder, hermano? Que entonces uno empieza a callar la conciencia, pero en este caso dice que no le dejaba tranquilo, ¿no? Entonces David tenía en su interior esa sensación en lo más profundo de su ser que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando eso sucede, estamos en el camino de la restauración. Cuando usted evalúa, cuando evaluamos y decimos, no, es que lo que estoy haciendo no es correcto, no es agradable ante los ojos de Dios, vamos en camino de la restauración. Pero hay muchos santos testarudos, hermanos, muchos santos testarudos que a sabiendas se adelantan a la voluntad de Dios solo para correr más aprisa, negándose a escuchar la conciencia que les molesta en su interior. Claro, es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Es el Espíritu Santo que está allí. Lo que has hecho está incorrecto. Lo que estás haciendo no está correcto. Está correcto. Estás oyendo a Vicente Fernández, no está correcto. Estás viendo películas triple super X, no está correcto. Uno está, hermano, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno? Voy a cerrar las puertas, las ventanas para que nadie me vea. No me sirvió, ya lo está bien. El Espíritu Santo, entonces, mucho cuidado, hermanos, con eso, ¿verdad? De no escuchar nuestra conciencia. Y lamentablemente los que detentan, hermanos, más poder son muchas veces los que menos escuchan esa voz interior y angustiosas. O sea, cuando dice, ¿verdad? No, hermano, yo soy maduro. Yo puedo ver películas así chucas como el hermano Miguel, ¿verdad? Y no hay problema. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque cuando uno se cree así, está cerca del platanazo, del sopapo que va a dar, ¿no? Pero David, hermanos, era un hombre muy sensible. Eso sí no se lo podemos quitar a David, ¿no? Y cuando recibió las cifras, porque le fueron a contar al pueblo, fueron a censarlo, y cuando recibió las cifras de Joab, comenzó a estudiar el informe. Y al hacerlo, quizás el Señor le recordó, hermanos, el consejo original que Joab le había dado, ¿no? Y su pregunta comenzó a preocuparlo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esa decisión? Y cuanto más lo pensaba, más sonora era la respuesta que palpitaba en su cerebro. La única razón fue
por el orgullo. Por orgulloso, ¿no? Hermano, le tengo una pregunta para que reflexione. ¿Ha sido usted alguna vez inquietado por algo en su andar espiritual? O sea, ¿hizo algo incorrecto y usted fue inquietado? ¿Fue alterado? Usted decía, lo que hice no está bien. No está bien. Calumnié al hermano. Hablé contra el hermano. Y el espíritu le inquieta. Dejé de congregarme, dejé de orar. ¿Sí? ¿Ha sido usted alguna vez inquietado por algo? Y cuando alguien se lo recuerda, hermano, porque empieza a llorar. Sí, me acuerdo. Sí, ¿verdad? Puede ser. Ahora, si así ha sido, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Lo ha ignorado o ha seguido andando en la misma dirección? ¿O dio un frenazo y dijo, estaba equivocado? Dios me está llamando a cuentas ahora y sé lo que Él quiere que haga. Eso es ser sensible a la voz de Dios, hermano. Entonces la conciencia de David precisamente lo estaba molestando tanto, ¿verdad? Y después de haber censado al pueblo, y una vez más encontramos, hermanos, al hombre diciendo estas difíciles palabras. Miren, versículo 10. Vamos al versículo 10, ahí estamos. 2 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Cuando los piadosos actúan neciamente. He sido necio. ¿Cuántos fuimos necios el año 2025? ¿No? Yo fui necio. Lo admito. Perdónenme, si quieren apedréenme, pero he sido necio, ¿verdad? En algunas áreas he sido necio. Pero ahora es tiempo que nos arrepintamos, hermano. Usted diga, Señor, yo también fui necio. Yo el año 2025 actué de acuerdo a mis propias decisiones. No te consulté. Hice cosas que ni oré para hacerlas. He actuado neciamente. Y David dijo, muy neciamente. Y en el segundo de Crónicas 21:7 dice, este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Fíjese, hirió a Israel. Y sospecho, hermanos, que fue esto lo que comenzó a inquietar la mente de David. Cuando hemos hecho algo malo y comenzamos a ver los estragos que acarrea ese pecado nuestro, no podemos estar tranquilos. O no por lo menos por mucho tiempo, ¿verdad? Si es que somos sensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios en nosotros. Si no somos sensibles, hermano. Y a veces a mí me preocupa, mira, yo tengo una preocupación, no de que me quita el sueño, no que preocupación como una carga. Que venimos acá, hermanos, predicamos contra el pecado, contra todo, y los cristianos, ¿vale? Para vos es el mensaje, les te hablan. No hay, hermanos, una reacción, ¿verdad? Dios, y sabemos que Dios nos está hablando, y seguimos haciendo lo que nosotros pensamos, ¿sí? Por eso en el versículo 21:8 de Crónicas, no lo busque porque yo quiero avanzar un poco. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. ¿Sí? Y esto fue muy honesto de su parte, hermanos. He pecado, he actuado muy neciamente. Esa fue la realidad. Y hermanos, después de esta declaración, David tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Porque esta es una de las únicas partes, oiga bien, esta es una de las únicas partes más raras de la Biblia. Hasta donde yo sé,
en ninguna otra parte, y aquí es la única vez en que las Sagradas Escrituras, que se le da a una persona la oportunidad de escoger las consecuencias de haber actuado mal. Mire qué interesante, hermano. En ninguna otra parte. ¿Qué tal si usted comete un pecado y Dios le da 3 opciones? El problema es, hermanos, que las tres opciones eran terribles. Mire, volvamos a 2 Samuel. Bueno, vamos a 1 de Crónicas, quizás, ¿verdad? 1 de Crónicas, porque ahí está un poco más extenso y más explicado. 1 de Crónicas 21. Búsquelo, por favor, así rápidamente. Vamos a regresar. 1 de Crónicas 21. Y después regresamos a Samuel. 1 de Crónicas 21, del 9 al 12. Se lo voy a leer. Dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Después de haber pecado, le da 3 opciones. Veamos cada uno. Escoge para ti, versículo 12, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Oiga, hermano, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál prefiere? Yo ninguno. Nada más que no había, o sea, solo debe escoger una. Cualquiera de esas, ¿no? Terrible, hermanos, terrible. Cualquiera de las 3 era espantosa. Pero qué recordatorio para nosotros, hermanos. Tan claro ese recordatorio. Uno no peca sin levantar olas. Y eso trae consecuencias. O sea, hermano, pecamos, sembramos algo. Y eso trae consecuencias. Y aún, hermano, si David elegía los 3 días como lo hizo, sería un acontecimiento que jamás iba a olvidar. ¿Verdad? Así, hermanos, qué disuasivo contra el pecado. Mire, esto se lo quiero dejar ahí, se lo escribí para que lo tuviera, ¿verdad? Qué disuasivo contra el pecado sería si, antes de cometer el hecho, se nos diera un vislumbre de su impacto, de la tristeza y de la pena que causaría a los demás, el costo de lo que habría de pagar. Sería algo muy bonito, ¿verdad? Que antes de pecar nos dijera Dios, si pecas, te vas a morir. ¿Cree usted que pecara? Si le diera las consecuencias. Miren. Pero no me sorprende, hermanos, en absoluto que David le dijera, estoy angustiado. Así le dijo, ¿verdad? David a Gad, estoy angustiado. Y es cierto, hermano. Pero ya había pasado la acción. Igual cuando con Betsabé. ¿Qué dijo David? Es pecado. Pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias venían en camino. Así que, hermanos, David estaba muy angustiado. Esa palabra es muy fuerte, ¿no? Significa estar inmovilizado, confinado, paralizado. Tenía el estómago como paralizado, ¿no? Y revuelto. Yo no sé si usted cuando se ha sentido así, ¿verdad? Que ha hecho algo o tiene algo que decía mi abuelita, un agilamiento. Nunca le entendí qué era, pero algo ahí, ¿verdad? En el estómago, ¿no? Y yo creo, hermano, que todos hemos sentido así, ¿verdad? Todos hemos dicho esas palabras. Estoy angustiado, no sé qué hacer. No sé. Y David escuchó ese mensaje y la tremenda culpa que sintió en su interior, ¿verdad? Fue casi más de lo que se podía soportar. Miren, versículo siempre 21:14. Así Jehová, el versículo 13 dice, entonces David dijo a Gad,
estoy en grande angustia. Ruego, y mire la decisión que tomó, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. ¿Cuál tomó? ¿La primera, la segunda y la tercera? La tercera, ¿verdad? Sí, el ángel de Jehová a la destrucción en todo. Porque dijo, es mejor caer en las manos de Dios que en las de Satanás. ¿Verdad? Así que si usted es cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, prefiera caer en las manos de Dios. ¿Verdad? Prefiera caer en las manos de Dios. No huya de Dios. Porque si huye de Dios, ¿dónde va a caer? Venga, mi niño, ¿verdad? Aquí lo estaba esperando. Y el enemigo, hermanos, es cruel. Dios es justo, pero no es cruel. Dios, hermanos, y David dijo, ¿verdad? No, yo sé que Dios dice, sus misericordias son muchas en extremo. Son muchas en extremo, ¿no? Y yo creo, hermanos, que fue una decisión, una elección sabia, ¿verdad? Si usted quiere gracia, caiga en las manos de Dios. Si quiere juicio, caiga en las manos de los seres humanos. Y David sabía eso. E hizo lo mejor, la mejor elección. Caeré 3 días bajo la mano del Señor, dijo. ¿Verdad? Pero aún eso era terrible de soportar. Muy terrible de soportar, hermanos, sí. Pero repito, ese es el gran precio que tenía que pagar por el pecado, ¿no? Y sobreviene una escena, hermanos, muy, muy tremenda. Volvamos a 2 de Samuel, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 13. Ahí donde le dice, ¿verdad? Nuevamente Gad a David y se hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huya de 3 meses delante de tu enemigo y que eso te persigan? ¿O 3 días? ¿Verdad? Y el versículo 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, ¿cuántos? 70,000 hombres. Hermanos, 70,000 hombres. Con razón estaba angustiado David, ¿verdad? Murieron 70,000, hermanos, hombres, ¿no? Y en Crónicas 21:15, no lo busque, dice, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya. Hermano y hermana, Dios es misericordioso. Y cuando usted comete un error, hermano, por favor, prefiera caer en las manos de Dios. ¿Por qué te alejas de tu Señor? ¿Por qué nos alejamos del Señor, hermano, cuando hemos pecado? No nos alejemos, hermano. Y Dios, hermano, nos dice, ¿verdad? Que cuando seamos reprendidos por Él, que no huyamos a su disciplina, porque Dios al que ama, castiga. Entonces yo prefiero que Dios me castigue, hermano, que huir de Él, porque dice el versículo 15 de 1 de Crónicas 21:15, ¿verdad? Cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya. Y David, hermanos, al ver David el ángel de la muerte arrasando el país, mire, dice en 1 de Crónicas 21, solo se lo leo, y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, yo soy el que hizo eso contra el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre
tu pueblo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La paga del pecado es terrible, hermanos. La paga del pecado es terrible. Miren, pónganme atención. Así como ha estado, no se ha estado dormido, pero verdad. Los que han sido criados en la iglesia lo han escuchado tanto tiempo. Yo de que sea chiquito no peque, ¿verdad? Y antes los hermanos eran más estrictos todavía, ¿verdad? Antes, hermano, en la iglesia decía, si usted no se pierde la Santa Cena, se pierde también por toda la eternidad, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, así nos creemos, ¿verdad? Que hacer esto, y está bien, ¿verdad? Hacer esos énfasis, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo que ha sucedido, hermanos? Que ya no les causa mucha impresión, ¿verdad? No hay pecado. Hermano, ya hay que actualizarse. Digamos, todo es pecado, hermano. ¿Ve? Pero si supiéramos, hermano, las consecuencias, ¿verdad? Que y debiera, hermanos, causarnos temor, ¿verdad? Porque el pecado no sirve como jardinero del alma. ¿Usted sabe qué hace un jardinero, hermanos? Con las plantas. Las arregla, ¿verdad? Las poda, las quita, las pone bonitas. Pero alguien que solo es machetero, ¿qué hacer? A darle, ¿verdad? Con todo. Así es el pecado, hermano. Mochador, ¿verdad? Pero así sucede, hermanos. Con mucho, ¿verdad? Que no consideramos las consecuencias del pecado. Y David ve el pecado hasta lo último centavo exigido, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿no? Ve su fealdad, ve su devastación, ve su horror. Aquí lo está viendo David. Y está, hermanos, deshecho, que está enfrentando la responsabilidad de su propia iniquidad. Está enfrentando, hermanos, las consecuencias, pero también se entrega a la misericordia de Dios. Y que dice, Señor, el que pequé fui yo, porque estas ovejas están muriendo. Igual que con Urías Eteo. ¿Se acuerda de Urías Eteo? Inocente, ¿verdad? Es que la paga del pecado así es, ¿no? Y sigo leyendo en 2 Crónicas, ¿verdad? Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho, en nombre de Jehová, y volviéndose a Omán, dice, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Mira, hermano, Dios le dice a David, bueno, a través de Gad, ¿verdad? El profeta, tienes que ofrecer un sacrificio para que esto termine. Ve y hazlo. Y David, muy obediente, hermanos. Mire, es que cuando uno ve las consecuencias del pecado, viera qué obediente se vuelve, hermano. ¿Verdad? Cuando uno está pasando por una situación así de consecuencia, viera qué obediente. Hermano, yo quiero que haga culto todos los días. Ahí voy a estar, hermano. Porque, hermano, de veras, yo voy a orar, hermano. Solo que me dé otra oportunidad del Señor. Muy obediente, hermano. Y está bien, ¿verdad? O sea, hay que tomar las decisiones. Pero siempre, mire, ya que tiene allí 2 Samuel 24-25, ¿verdad? Voy a leer el 24 también, para ir ya viendo la conclusión, ¿verdad? Entonces Dios le dice a David que haga un altar para que detenga aquello, ¿no? Versículo 24 de 2 Samuel 24-24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y el versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y el versículo de 1 Crónicas 21-27 dice, entonces Jehová habló al ángel, y éste se volvió su espada a la vaina. Hermano, la obediencia de David significó el fin del azote.
Ya el primer consejo se lo di práctico. Rinda cuenta, hermano. Rinda cuenta. Usted y yo no somos absolutos. No somos. Rinda cuenta de lo que haga. Y si pecó, hermanos, rinda cuentas. Acérquese a nosotros. Hermano, quiero confesarle algo. Y yo voy a traer recursos. ¿De qué se trata, hermano? Lo vamos a escuchar, no para juzgarlo, sino porque usted está haciendo lo correcto, está rindiendo cuentas. No oculte el pecado. Pero es en el sentido negativo, pero en el sentido positivo también. Hermano, quiero hacer esto. Siento que el Señor me está impulsando a hacer esto. Siento, porque una vez se vuelve bien espiritual, ¿verdad? Siento que Dios me está diciendo que haga esto. ¿Qué le parece? Rinda cuenta, hermano. Pregunte. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo, obediencia, hermano. Si está pasando momentos difíciles, usted siente que está alejado de Dios, obediencia. ¿Y qué nos manda el Señor? Ore, lea la Biblia, congréguese, perdone al hermano. Obediencia, hermano. Y cuando obedezcamos, el ángel va a volver su espada a la vaina. Y usted va a experimentar, ¿verdad? El castigo había terminado. Qué alivio para David saber que el ángel le había vuelto la espada, ¿verdad? Y ya no iba a haber más muerte, pero el olor de la ofrenda de David era una dulce fragancia en el cielo, hermanos. Y el Señor determinó que el castigo había sido suficiente. Qué gracia de la de Dios tan grande. No fueron 3 días. No fueron 3 días. Fue mucho menos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la aplicación para hoy? Hoy para nosotros. Eso sucedió hace miles de años, ¿verdad? ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros, hermanos? ¿Verdad? Porque alguien podría decir, ¿cómo pudo haber hecho Dios tanta cosa, verdad? Si el que había pecado fue David, ¿y por qué murieron los 70,000? Si ellos no tenían la culpa, ¿sí? Francamente, hermano, yo digo lo contrario. ¿Cómo puede Dios parar lo que hace sabiendo lo que merecemos? ¿Qué merecíamos, hermano? Morir. ¿Qué ha hecho Dios? Darnos vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Sí? Porque no merecemos ninguno de sus beneficios que recibimos. Porque todos ellos son bendiciones, producto de la gracia maravillosa de Dios. Si los pecadores recibiéramos, hermanos, lo que realmente merecemos, solo recibiríamos el infierno. Es lo que merecemos, el infierno. Así que aunque la espada había vuelto otra vez a su vaina, hubo 70,000 velorios aquel día, 70,000 tumbas en Israel, 70,000 familias enlutadas, cuyas vidas fueron afectadas por esa decisión de David ante el orgullo. Todo líder espiritual creo que debería leer esta historia una vez al año, ¿verdad? Pero esta experiencia nos ofrece, hermanos, 3 cosas, y con esto vamos a ir terminando. Primero, vivir una vida sin responsabilidad moral ante los demás es coquetear con el peligro, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, debemos de tener la responsabilidad moral. Es una de las cosas que Dios usa para mantener la pureza del pueblo, ¿verdad? Todos necesitamos dar cuentas de nuestros actos a alguien. Si David hubiera escuchado a Joab, jamás habría censado el pueblo o sido el responsable de la destrucción, si lo hubiera escuchado. Así que, pero ¿cómo usted va a escuchar a Dios, hermanos, si no consulta, si no rinde cuentas? Segundo, hermanos, desdeñar, o sea, despreciar las consecuencias del pecado es rechazar la verdad de Dios. La Biblia, hermanos, habla hasta más no poder de las consecuencias del pecado. Habla, es tan vasta hablando de las consecuencias, ¿no?
Y el pecado, hermanos, es en realidad un acto de egoísmo. Lo único que nos ofrece es placer, sin importar el precio que exija de los demás. Pecado, hermano, el departamento de propaganda del pecado es maravilloso. Nos ofrece cosas bonitas, ¿verdad? Pero no nos dice las consecuencias. Y lo tercero, hermanos, no tomar a Dios en serio es negar su señorío. Y en medio del placer y de la delicia de vivir, algunos así dicen, ¿verdad?, es tentador ir demasiado lejos y tener en poco la santidad de Dios. Oiga, hermana y hermana, casi para ir terminando, no tengan en poco la santidad de Dios. Dios nos exige santidad. Dios nos exige santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? Aparte del pecado, hermano. Apartémonos del pecado, ¿sí? Y no hay necesidad que nos tomemos a nosotros mismos tan en serio, hermano. Pero cuando se trata de Dios, sí necesitamos tomarlo muy en serio. Porque el Señor nos brinda la delicia y la satisfacción de una vida a plenitud. Tomemos en serio al Señor, hermano. Tomémoslo en serio. ¿Qué podemos concluir esta noche, hermanos? ¿Qué podemos concluir? Si un hombre tan grande y piadoso como David pudo manchar su vida estando tan cerca del final de sus días, cualquiera es susceptible de que le suceda lo mismo, y eso lo incluye también a usted y me incluye a mí, hermano. Cualquiera. ¿Sí? Así, hermanos, que el Señor nos ayude a todos. ¿Sabe por qué? Porque usted, que ha caminado con el Señor, la gente lo ha visto. Nos ha visto la gente. A mí la gente en esta colonia me ha conocido 30 años. Justamente hoy cumplo 30 años de estar acá en esta colonia. Ahora con mi familia, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos, si cometo un error como David? ¿Qué tal? Yo le aconsejaría a usted que no se vaya, pero las consecuencias las voy a pagar, ¿verdad? Ahora, este es mi consejo personal, ¿verdad? En cuanto a esto. Uno no debe portarse bien por miedo al infierno. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Él fue al infierno. Él fue a pagar el precio de nuestro pecado. Yo quiero portarme bien y yo quiero que usted también lo haga así por dos razones. Primero, porque amamos a Dios y no lo queremos ofender. Yo no quiero ofender al Señor. Entonces me porto bien porque le amo y quiero demostrárselo, ¿verdad? Igual como somos fieles con las esposas, porque amamos a las esposas y no les queremos hacer daño. Pero segundo, ¿por qué debemos de portarnos bien? Porque pueden morir 70,000 personas por una decisión que nosotros tomemos. Y estoy hablando de que gente que va a decir, yo no quiero saber más del Evangelio. ¿Dónde saber esa gente? A la condenación eterna. Y usted va a decir, pero yo fui el que pequé. ¿Por qué no lo pensaste antes? Así que, hermanos, que Dios nos ayude a todos. Que demos buen testimonio, hermanos. Buen testimonio. Póngase en pie. Padre, cerramos ya este día, primer día de este año, reconociendo, Señor, que estamos muy cerca del pecado, Señor, porque el enemigo nos asedia. El enemigo, como el león rugiente,
anda buscando a quién devorar. Y nosotros, Señor, somos sus víctimas, somos, Señor, su meta, hacernos fracasar. Pero en el nombre de Jesús, derrotamos al enemigo. En el nombre de Jesús, desechamos toda maquinación del enemigo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para que este año, es cierto, va a ser un año de luchas, un año, Señor, de batallas. Algunas batallas van a ser duras. El enemigo va a tratar de influenciar nuestros pensamientos, nuestras mentes, pero en tu nombre, Señor, seremos vencedores. Y tomamos la decisión, Señor, por lo menos dos cosas: rendir cuentas y segundo, ser obediente a tu palabra, Señor, porque eso es lo que tú nos mandas que hagamos. Que no nos alejemos de ti, Señor. Por el contrario, que te busquemos con todo nuestro corazón. Que no nos apartemos, Señor, porque entre más lejos estemos de ti, más cerca de caer podemos estar, Señor. Y sabemos, Señor, que te pertenecemos, pero hay consecuencias, Señor, y otros pueden pagar las consecuencias de nuestras decisiones incorrectas, inclusive en nuestra familia, Señor. Inocentes en estas situaciones. Pero, Padre, confiamos en ti. Y yo, Señor, dedico a este pueblo para servicio tuyo, Señor. Dedico a este pueblo para que seas tú, Señor, el que tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y seamos personas de convicción, de obediencia, Señor, a tu palabra. Que nada nos detenga, Señor, para hacer tu voluntad. Pero pedimos, Señor, de una manera especial por nuestro hermano Miguel, que tú, Señor, le has rescatado, que es un testimonio, Señor, de lo que tú puedes hacer en las vidas de aquellos, Señor, cuando tú decides transformar y cuando alguien decide entregarse en tus manos, Señor, entregar sus vidas bajo tu control. Protégele, Señor, que este año sea un año de mucha bendición para su vida. Luchas van a haber, pero tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, quien está con nosotros, por nosotros y para nosotros. Declaramos, Señor, esa bendición. Lucha, Señor, sí, pero también doblaremos rodillas, elevaremos nuestras peticiones a ti, para que tú, Señor, hagas algo maravilloso en la vida de Él y de cada uno de nosotros, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas con tu paz, tu bendición a nuestros hogares, a tener un descanso, Señor, y el día de mañana seguir siempre adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche.